Eso dicen que vuelven la gente y le chupan toda la sangre. Y llegaba al cuero, el cuero lo atrapaba y se lo comía. El piuchén dicen que es un pájaro parecido a la culebra. Oh, ¿qué es eso? La gran mayoría de nosotros crecimos viendo películas sobre monstruos, vampiros, seres del inframundo, bestias marinas y en distintos formatos, en la tele, revistas, películas, pero siempre fue algo lejano para nuestra realidad, al menos acá en Chile. Yo recuerdo con mis compañeros de colegio cuando chicos fantaseábamos con invocar al Joker y había distintas teorías de lo que te podía pasar. Algunos decían de que te atrapaban la carta junto a él, otros que simplemente te mataba. La teoría que yo defendía a muerte era que al invocar al Joker salía, te contaba los mejores chistes que podía escuchar un niño de, no sé, 8 o 9 años, y si te reías, te pegaba una cachetada y te daba vuelta la cabeza. Nunca conocí a nadie que me pudiera confirmar qué pasaba realmente, pero ahí estábamos todos los cabros chicos creyendo ciegamente. O leyendas como la de la Llorona, que está presente en varios países, la Ouija, el Chupacabras, pero las historias mitológicas más grandes venían de afuera, Europa o Estados Unidos. Pero esto quizás me pasó a mí o al resto de la gente igual que yo que creció en Santiago o en las zonas más urbanas, porque en el campo está lleno de historias súper terroríficas. Y de eso quiero hablar hoy, de la diversa mitología que tenemos en este largo país. Desde tiempos inmemoriales, el agua ha sido hogar de temibles criaturas. El kraken, descrito por los marineros nórdicos, era un cefalópodo gigantesco capaz de hundir embarcaciones. En Escocia, el lago Ness esconde una criatura que se cree prehistórica. Pero en Chile tenemos al cuero. Quizás su nombre no intimida tanto. El cuero, ¿qué es? ¿Un pellejo flotando en el agua? No, bueno sí, pero es mucho más que eso. También conocido como cuero del agua o manta del diablo, es una criatura mítica de la tradición mapuche y del folclore del sur de Chile. Esta entidad se describe como un gran trozo de cuero de animal, similar al de un vacuno, que flota en cuerpos de agua como lagos, ríos y lagunas. En los bordes de su cuerpo posee garras o espinas afiladas. En uno de los extremos destacan dos apéndices que terminan en ojos saltones, de color rojizo. En la parte inferior central se encuentra una boca similar a una ventosa, con la cual succiona la sangre y los fluidos de sus víctimas, dejándolas completamente desecadas. Debido a su apariencia, algunos lo asocian a una mantarraya gigante o incluso a un pulpo. La leyenda del cuero tiene raíces en la mitología mapuche y se ha extendido por diversas zonas del sur de Chile y el suroeste de Argentina. Se dice que habita en cuerpos de agua dulce, donde acecha a animales y personas que se acercan a sus dominios. Al detectar una posible presa, el cuero se desliza sigilosamente por la superficie del agua, hipnotiza a su víctima y, con sus garras, lo atrapa y arrastra hacia las profundidades. A lo largo de los años han surgido diversos relatos sobre encuentros con el cuero. Uno de los más conocidos proviene del río Gamboa, cerca de la ciudad de Castro, en Chiloé, donde se decía que el cuero habitaba y era responsable de la desaparición de bañistas y mujeres que lavaban ropa en sus orillas. Otro relato menciona la Laguna del Perro, en la periferia sur de Pichilemu, donde se cuenta que un perro lucha contra el cuero para poder rescatar a un ternero que estaba siendo atacado. El perro pierde la batalla contra el cuero y es arrastrado hasta el fondo de la laguna, pero en homenaje le pusieron Laguna del Perro. Estos relatos han sido transmitidos de generación en generación, y aunque no hay pruebas científicas de que exista el cuero, más allá de esta teoría de que puede que se trate de una mantarraya o un pulpo, la verdad es que la leyenda sigue presente hasta el día de hoy. Y no es raro conocer a alguien que dice que lo ha visto o que conoce a alguien que fue víctima del cuero. Para seguir hablando de bestias acuáticas nos tenemos que ir siglos atrás, cuando aún no existía la laguna de Tahuatahua. Antes que en el año 1833 se formara un canal, la laguna se secara completamente y apareciera lo que hoy conocemos como San Vicente de Tahuatahua. Según los relatos de la época, en 1784 comenzaron a desaparecer animales de forma misteriosa. Los lugareños atribuían estas desapariciones a una
una criatura que arrastraba el ganado hacia las profundidades de la laguna. La descripción del monstruo era aterradora. Una bestia con cuerpo escamoso, enormes alas similares a la de un murciélago, 2 colas, cuernos prominentes y una melena que llegaba hasta el suelo. Se decía que mirar directamente a los ojos de la criatura podía ser fatal. La leyenda cobró tanta fuerza que se organizaron expediciones para capturar al monstruo. Supuestamente, un grupo de 100 hombres armados logró atraparlo vivo. Con el tiempo, como la laguna fue drenada, la historia del monstruo quedó en el olvido, hasta que en el año 2000, investigadores españoles descubrieron una imagen anónima de 1784 en la bóveda de la Biblioteca Nacional de Madrid. Se trataba de una representación del monstruo de la laguna de Tahuatahua. Pero ¿cómo llega esta historia y esa descripción a ese lugar tan lejano? ¿Será solo un mito o en verdad existió? En el documento que encontraron con la descripción y el dibujo y todo esto, aseguran que efectivamente fue capturado y que armaron un escenario y lo exhibieron a la gente, así como a King Kong. El lugar elegido para este escenario fue la calle de las Carreras número 8, en Santiago. Eso es lo que hoy conocemos como el Metro Los Héroes. El documento también dice que lo alimentaron con sangre de gallina, de cerdo y de vacuno, porque rechazaba la carne y rechazaba los vegetales. O sea, también era vampiro. No dice qué pasó con él después, no dice dónde lo llevaron, qué hicieron con él, no dice nada. Pero, ¿será que todo esto de verdad pasó? ¿Qué creen ustedes? Si yo te menciono el nombre de Mocha Dick, no va a faltar la persona que me diga: oye, tontito, te equivocaste, quisiste decir Moby Dick, el cachalote blanco gigante del cuento de Herman Melville. Y yo le respondería a esa persona: sí, amigo, efectivamente, pero me refiero al verdadero cachalote blanco gigante que inspiró a Moby Dick y que además es chileno. Mocha Dick fue un cachalote albino que habitó las aguas cercanas de la isla Mocha, en la costa de Tirúa, por ahí entre la región del Biobío y la Araucanía, durante el siglo XIX. Este cetáceo se convirtió en una leyenda entre los marineros y balleneros de la época, debido a su tamaño, fuerza y ferocidad. Fue avistado por primera vez antes de 1810 y se destacó por su inusual color blanco y su tamaño gigante, alcanzando aproximadamente 27 metros de longitud, considerando que su especie alcanza 18 metros como mucho. A lo largo de su vida sobrevivió a numerosos enfrentamientos con balleneros, acumulando cicatrices y arpones incrustados en su cuerpo. Se estima que tuvo más de 100 peleas con los cazadores y que ganó casi siempre. Y a todo esto hay que sumar una leyenda mapuche lafkenche del Trempulcahue, que relata que son 4 las abuelas de todas las ballenas. Están llenas de canas y llevan a las almas de los caciques y los guerreros a la isla Mocha, donde comienzan su viaje al otro mundo. También aparece un cachalote albino en mitos de Rapa Nui que anuncian el nacimiento del Roroko Getau, el nuevo jefe de la isla. ¿Será coincidencia o en verdad existió una familia de cachalotes albinos gigantes que recorrieron el Océano Pacífico? Se supone que en 1829 Mocha Dick fue abatido durante un enfrentamiento, pero existieron testigos que decían haberlo visto hasta el año 1860. Su historia fue documentada por el explorador Jeremiah Reynolds en un reportaje titulado como Mocha Dick, la ballena blanca del Pacífico. Años después, el escritor Herman Melville toma esta historia como inspiración, pero para despistar toda duda de que se trataba de Mocha Dick, buscó un nombre distinto y mucho más complejo: Moby Dick. Lo primero que pensamos cuando hablamos de vampiros es en la imagen clásica de Drácula, el aristócrata inmortal que se alimenta de sangre. No es oficial, pero todo parece que su origen se basa en Vlad Tepes, un príncipe de Valaquia del siglo XV, conocido como el Empalador. Acá en Chile igual tenemos un par de historias aristocráticas sobre vampiros, porque siempre va de la mano. El vampiro es cuico, indolente, siempre trata de aprovecharse del pueblo o de la gente más débil. Otra forma en la que se interpreta o se tiende a interpretar es que por descripción el vampiro no puede ver su reflejo. Al no ver su reflejo, no puede ver al otro. Che tu madre, weón. Este es el momento exacto en que los vampiros me quisieron boicotear el video y se quemó la luz con la que me grabo. Así que el resto del video solo va a ser con voz en off.
Al no ver su reflejo, no puede verse, y eso le imposibilita a ver al otro, al sentirse como el otro, al tener empatía con el otro. Pero antes de Drácula, el pueblo mapuche tenía su propio vampiro, o incluso en tiempos actuales, podríamos considerar el chupacabras como un vampiro que cambió de dieta, que se le complicó el menú de tomar sangre humana y prefirió adaptarse a la sangre de animales. Primero quiero partir con historias de vampiros clásicos que han pasado acá en Chile. Por eso traigo la historia de José Tomás Vargas, conocido como el vampiro de Cerro Blanco o el vampiro de Recoleta. Todo comienza el año 1899 con una joven llamada Ana María. Llega a trabajar a la casa de los Vargas y en poco tiempo comienza una relación secreta con el hijo de sus patrones, José Tomás. Pero al poco tiempo es asesinado por el hijo del carnicero, quien estaba completamente enamorado de Ana María. El joven fue enterrado en el cementerio católico, pero luego de pasar un tiempo, la niña, Ana María, cae al hospital debilitada y le descubren un grado de anemia, asociado a una gran pérdida de sangre, junto a unas marcas en los brazos. Aquí confiesa que todas las noches su amado la visita y la acompaña hasta que salga el sol. La gente se asustó y tomó medidas, como santiguar la tumba, amarrar unas cadenas para que no vuelva a salir y pusieron unas guirnaldas que parecen ajos. Todo muy peliculero y claramente solo ha sido relatado por el boca a boca, o libros como La Guía Mágica de Santiago, de César Parra, pero cero prueba. Y no es que piense que sea mentira, pero quizás sí se fue adaptando la historia para que se parezca más al conde Drácula. Otro caso registrado en la historia que también podríamos decir que se asemeja mucho a la historia original del conde Drácula es lo de Tito Lastarria, que por mucho es considerado el gran vampiro chileno. Tito Modesto Zenobio Bravo, hijo no reconocido inicialmente por Lisandro Lastarria, a quien se le acusaba de practicar ocultismo y haber conseguido su fortuna con un pacto con el diablo. Tito estudió medicina en la Universidad de Chile. Tras completar sus estudios, su padre recién lo reconoció legalmente y le otorgó el apellido. Tito ejerció como médico en un hospital de tuberculosis en Melipilla, donde contrajo la enfermedad que eventualmente le costó la vida a los 25 años. Sus restos fueron trasladados al cementerio número 1 de Rancagua, donde su padre construyó un imponente mausoleo en su honor. La leyenda del vampiro Rancagua surge a partir de las circunstancias que rodearon su entierro. Se dice que su ataúd fue trasladado durante la noche, envuelto en cadenas, lo que despertó sospechas y rumores entre los habitantes locales. La gente que vivía en los alrededores aseguraba que por las noches se escuchaban estos caballos y las cadenas del ataúd. La historia quedó ahí, hasta que luego la gente comenzó a pedirle favores en su tumba y dejarle regalos por favor concedido. Esta es una práctica que sigue ahí hasta el día de hoy. Pero no quiero enfocarme en cómo se reinterpreta la historia para que se parezca a la original del vampiro. No es necesario, porque ya existían seres vampirescos dentro del folk horror chileno, sin aristocracia, sin romance, sin nada de eso. Por eso vamos a partir hablando del Piuchén. También conocido como Peuchen o Piguchen, es una criatura mítica de la tradición mapuche chilota. Su nombre deriva del mapudungún Piguchen, que significa secar a la gente. Este ser es descrito comúnmente como una serpiente alada, aunque su apariencia puede variar, adoptando formas como la de un lagarto con alas de murciélago o incluso una mezcla de animales diferentes. Según la mitología mapuche, el Piuchén habita los bosques y áreas cercanas a cuerpos de agua. Se cree que tiene la capacidad de volar y que al alcanzar la madurez desarrolla alas que permiten desplazarse con facilidad. Este ser se alimenta de la sangre de animales y en ocasiones de humanos. Se dice que su presencia se delata por un agudo silbido que emite durante la noche y que su mirada puede paralizar a sus víctimas, facilitando así la extracción de su sangre. Acá hay una conexión con la descripción que no podemos dejar pasar. ¿Será que el Piuchén es lo que hoy conocemos como el chupacabra? Igual lo podríamos hacer un video dedicado al chupacabra. Comenta acá si prende esa idea o no. El Huitlalnalhue es una figura enigmática dentro de la mitología mapuche, descrita como un espíritu o entidad sobrenatural con características vampíricas. Se dice que este ser es creado por los brujos, los calcus, a partir de restos humanos como uñas y dientes, que son utilizados en rituales oscuros para darle vida. Una vez formado, el Huitlalnalhue se convierte en un sirviente brujo que lo creó, actuando bajo sus órdenes. Además podríamos considerar que es el vampiro más famoso de Chile, porque inspiró un personaje en el libro de Crepúsculo de Stephanie Meyer.
Pero ¿cómo llegó tan lejos este zombie vampiro mapuche? El esposo de Stephanie fue misionero mormón en el Gualmapu, en Curacautín específicamente, a mediados de los años 90. Escuchó la historia y se la contó a su esposa. Claro que no respetó nada la historia original, pero ahí está, en la película representando a los vampiros mapuches. El Huitlalnalhue obedece en todo momento al brujo que lo creó, o a cual fue ofrecido, porque también puede ser creado para ser esclavo de otras personas, pero podía salir libremente de noche. Se alimentaba de la sangre de las personas, que la extrae mordiendo el pecho a la altura del corazón, aunque su comida favorita son los caballos. Se comen su carne y sus interiores, además de tomar su sangre. Esto le da más fuerza, se podría decir que es mucho más nutritivo para ellos. La única forma de que se muera este ser que ya está muerto es con la luz del sol, como la mayoría de los vampiros. A lo largo de este viaje por los mitos y leyendas de Chile, hemos descubierto que las criaturas que acechan en los rincones más oscuros del país no tienen nada que envidiarle a los monstruos que pueblan la imaginación global. Queda claro que la idea del monstruo nunca fue una exclusiva de Europa o Estados Unidos. Quizás la única diferencia es que acá no le hicimos película, sino que dejamos atrapados en relatos contados en una fogata por algún familiar de campo o por una abuelita que juraba haber visto algo alguna vez. Tal vez la razón por la que no conocemos tanto estas historias es porque a los chilenos nos gusta más mirar hacia afuera, antes que ver lo que tenemos al lado. Lo que sí sabemos es que estos mitos han sobrevivido siglos y se siguen contando hasta hoy. Y si han resistido tanto tiempo, ¿será solo porque a la gente le gusta inventar cosas? ¿O porque en algún rincón de este país todavía hay algo esperando que lo encuentren? ¿Ustedes tienen más historias? Podríamos hacer una segunda parte e incluir varias bestias que quedaron fuera, o seres más contemporáneos como la rubia de Kennedy, la cabeza de chancho del Cerro Renca, la recta provincia. La verdad es que historias sobran, solo falta gente que las quiera escuchar, y tal vez creer. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en otro video. Chao.